el doctor Carlos Aliaga, médico internista, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, imagínense nada más, máster en farmacoeconomía de la Universidad de Washington, Estados Unidos, docente de filosofía humana y farmacología de la Universidad Northern Winner, gerente médico de inmunología del laboratorio Johnson y Johnson para Centroamérica y el Caribe. Nada más imagínense la información que vamos a obtener en relación a este tema, las vacunas y prevención del COVID-19. Y una de las preguntas que tanto nos hicieron, porque siempre trato de hacer una encuesta en nuestro canal de Ciencia y Salud, donde ustedes podrán ver la transmisión simultánea, es ¿qué es la vacuna? ¿Quién se la debe de tomar? ¿Es verdad que si me dio el COVID ya no la necesito? Soy menor de edad y nunca he tenido COVID. ¿En realidad necesito ponerme la vacuna? Y actualmente estoy con los síntomas del COVID. ¿Aún así puedo ponerme la vacuna en estos momentos? Bueno, todas estas preguntas que nos escribieron hoy, obviamente serán disipadas por nuestro querido invitado. Doctor Aliaga, buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse. Hola Claudia, buenas tardes, gracias por la invitación. Al doctor Eduardo Cholkov también, muchísimas gracias. Imagínense Claudia, usted dice, él nunca dice que no, pero es que ¿cómo habría de decirle que no a una invitación del doctor Cholkov, tuya Claudia? Es imposible, ¿verdad? Es un honor más bien ser considerado como alguno de los médicos que presentan un tema científico en este tipo de bloques. Y no todos los días además uno tiene la oportunidad de dirigirse al público en general, ¿verdad? Nosotros estamos a veces en reuniones médicas y todo el tiempo hablando con médicos. A veces la población necesita un poco de información, más aún en una coyuntura sanitaria tan complicada con la que vivimos en el planeta en este minuto. Entonces, si tú me dices que ya puedo comenzar, yo puedo compartir mi pantalla. Gracias, Claudia. Solamente quiero comentarles lo siguiente. Hoy, en realidad, cuando me dijeron el tema de vacunas, yo estaba feliz porque tengo mucho que decir. Voy a ver cómo lo calzo en el tiempo. El doctor Cholkov sabe que a mí en particular, cuando me piden hablar de vías respiratorias, es como que le dieran una golosina a una criatura. Y entonces me siento feliz de poder hablar de esos temas. Voy a dividir así más o menos la presentación. Yo para que puedan entender cómo funciona una vacuna, en este caso en particular para el coronavirus y la prevención de la COVID-19, tengo que explicarles un poco del virus. Inevitablemente tengo que hacer eso, porque además con eso vamos a desmitificar algunas cosas que van a ser importantes en la ronda de preguntas. Por otro lado, luego hablaré ya propiamente cómo es que cada vacuna funciona en los 3 tipos de vacuna que están reconocidos y aprobados. Voy a mencionar las vacunas que hay y las diferencias entre una y otra para que sepan lo que van a recibir cuando les toque ser vacunados. Y finalmente, con la venia del otro Cholkov, voy a presentar un poco sobre, mientras nos vacunamos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque pues no es cuestión de estar cruzado de brazos y esperar la vacuna, sino que algo tenemos que ir haciendo para prevenir la enfermedad y ahí tiene mucho que ver. Hoy día les voy a decir algo en particular que hasta hace unos meses decíamos, esto está ocurriendo con la COVID-19. No teníamos una explicación del por qué. Les voy dando un abrebocas. Decíamos que los obesos, los diabéticos, los hipertensos, los fumadores, cuando se contaminan y hacen COVID-19, hacen formas más severas que los pacientes que no son obesos, no son diabéticos o no son fumadores. Eso se sabía y todo el mundo lo ha escuchado y es verdad. Hoy por hoy, la gente que está yendo y terminando en cuidados intensivos son muchas personas que tienen algún nivel de sobrepeso. Entonces, ¿qué cosa hay en común entre estos 3 tipos de pacientes? Y hoy ya hay una explicación y eso va a reforzar mucho lo que voy a decir en la tercera parte de mi presentación. Yo sé que el tiempo es traicionero, así que vamos ya mismo a... ya, doctor, no hay problema, yo lo veo desde aquí. Gracias. Tranquilo, la idea es que la gente se informe, que uno pueda hacer preguntas tranquilo, con tranquilidad. Te agradezco mucho, mucho el ayudarnos en esto. Perfecto, doctor Cholkov, gracias. Bueno, ya me dieron la venia, así que si me estiro no me vayan a ver mal, ¿eh? Bueno, ¿qué sabemos sobre COVID-19 como enfermedad, verdad? Y vacunas. Y con esto quiero comenzar. Recordemos que el SARS-CoV-2, ¿verdad? O coronavirus, se llama SARS precisamente porque las iniciales, y voy a usar mi pointer para que sea más fácil de visualizar,
Estas iniciales de SARS no tienen otra cosa que el significado en abreviaturas en inglés del síndrome respiratorio agudo severo causado por el coronavirus tipo 2. ¿Ok? Esas son las iniciales. No voy a entrar en mucho detalle en relación a las características del virus en general. Solo les voy a decir dos cosas y voy a hablar sumamente didáctico para que todos me puedan entender. Dos cosas. Los virus en general son microorganismos tan pequeños que tienen que vivir necesariamente dentro de una célula viva, ¿correcto? En este caso, este virus necesita meterse en una célula viva del cuerpo humano, en cualquier órgano, porque ahora vamos a ver que esto no es una exclusividad de la vía respiratoria. Este virus es tan chiquito como todos los virus que tiene un solo ácido nucleico. Si nosotros recordamos nuestra época de la escuela, nos habrán dicho que las células tienen dos ácidos nucleicos, ADN y ARN, que son importantes para que las células se puedan dividir en dos y formar una célula nueva. ¿Correcto? Eso que nosotros en la escuela le llamábamos mitosis, que no nos gustaba estudiar, ¿verdad? Y entonces esos ácidos nucleicos son importantes para que un ser vivo se pueda reproducir. Para mala suerte del virus, el virus solo puede tener un ácido nucleico, o bien tiene ARN o bien tiene ADN. En el caso de este caballero, que es el coronavirus, tiene un ácido nucleico que es ARN. Entonces, cuando este virus llega a las células del cuerpo humano, lo que necesita es el ADN de nuestras células para poder reproducirse. Sin la presencia de nuestros ADNs que están en nuestras células, este virus no podría reproducirse. Por eso una de las cosas que nosotros debemos evitar es que este virus se meta a nuestras células. Una vez que se metió, desafortunadamente el virus encuentra el ácido nucleico que le hace falta y empieza a reproducirse. Primera cosa que les voy a decir. Segundo aspecto, miren esta imagen que está aquí afuera, esta imagen del virus. Esta capa externa es lo que vendría a ser para el virus su identificación personal, su documento de identidad, su carta de presentación. Esto que está aquí afuera, que tiene forma como de unas copitas o cálices, son proteínas, que se les ha puesto proteínas spike, porque son como unas puntas, spike o proteína S. Esa es la característica del virus. Todo coronavirus tiene esta capa externa con este tipo de proteínas. Les digo esto porque cuando ustedes digan cómo es que funciona la vacuna, yo ahora te voy a explicar qué se hace en una vacuna, pero al final, cualquiera sea la vacuna que tú recibas en un momento determinado, las vacunas están orientadas a hacer que tu cuerpo reconozca esta proteína. De manera que cuando el coronavirus intenta ingresar a tu cuerpo, tu sistema de defensa o tu sistema inmunológico ya reconoce esa proteína que es exclusiva de este caballero, va y lo destruye, evitando que tú hagas la enfermedad. Ese es el objetivo final de la vacuna. Esas son las dos cosas importantes que te quería comentar, pero hay algo más. Resulta que el coronavirus, para entrar a nuestras células, necesita activar un receptor. ¿Qué significa eso? Es como si tú tuvieras una llave para poder abrir una puerta, pero tú no vas a poder abrir la puerta si es que no introduces la llave en el receptor de la puerta, mueves la llave y solo así abrirás la puerta. El coronavirus, para meterse a nuestras células, ¿verdad? Es decir, abrir esa puerta, que es la célula, necesita un receptor o una chapa donde se va a meter. Ese receptor se llama receptor ECA2. No voy a explicar qué quiere decir ECA2. Acuérdate simplemente, el receptor se llama ECA2. ¿Por qué es importante? Porque se ha encontrado que las células de nuestros pulmones están llenas de estos receptores. Cuando el coronavirus ingresa, va hacia la célula de nuestros pulmones, encuentra ese receptor ECA2 y ese receptor ECA2 hace que el virus se pueda meter con facilidad a la célula. Hasta ahí es lo que se sabía hace unos meses atrás. Hoy se ha encontrado de que esos receptores ECA2 que utiliza el coronavirus
no solamente están en el pulmón, están también en el riñón, están en el corazón, están en el aparato digestivo. Y esa es la razón por la cual las nuevas mal llamadas variantes, porque no se llaman variantes, se llaman mutaciones, las nuevas mutaciones del virus están haciendo que mucha gente debute no con problemas respiratorios, no con tos, no con secreción, sino que debutan con diarrea. Y es básicamente por el compromiso que hace este virus en las células del aparato digestivo. Otra de las cosas que ustedes habían escuchado, habían visto, habían leído en las noticias, es que muchos pacientes fallecen con dificultad respiratoria por tromboembolismo pulmonar. Es decir, nuestras venas del pulmón, que son importantes, ¿verdad?, para una buena oxigenación de la sangre, esas venas se llenan de coágulos, se taponan, se forman trombos o coágulos ahí, haciendo que la sangre no oxigene bien y obviamente tenemos dificultad respiratoria. ¿Y saben por qué? Porque también se ha encontrado que estos receptores ECA2 están en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, lo que antes era una enfermedad que aparentemente comprometía solamente o fundamentalmente el pulmón, ya se sabe que compromete muchos órganos. Y esa es la razón por la cual los síntomas que puede presentar una persona, ¿verdad?, con coronavirus, con COVID-19, son varios, son diferentes tipos de síntomas. Es una enfermedad sistémica que compromete varios órganos. Hay tres tipos de enfermedad: la asintomática, la leve o moderada, pero también existe la forma severa que puede terminar en un desenlace fatal. Eso es importante para que entiendan algo. Existe una primera fase de la enfermedad que puede durar 7 a 10 días, donde es importantísima la actividad de tu sistema inmunológico. Se activa todo tu sistema de defensa. Hay unos señores, ¿verdad?, en tu sistema inmunológico, que son tus glóbulos blancos, pero de los diferentes tipos de glóbulos blancos, hay unos caballeritos que se llaman linfocitos. Esto es como que si en tu país hubiera una invasión de soldados de otro país, e inmediatamente sale tu primera línea de defensa, tus soldados, ¿verdad?, los militares. Estos señores llamados linfocitos son los militares de la primera barrera de defensa frente a cualquier virus, por ende, frente al coronavirus. Y se activan todos. Entre ellos se activa un tipo de linfocito llamado linfocito B. ¿Por qué es importante esto? Porque este linfocito B va a producir dos anticuerpos que van a frenar al virus. Esto es como que si el linfocito B fuera el soldado que tiene un arma. No te va a defender agarrándose puño limpio. Va a agarrar un arma y va a disparar. Esa bala que dispara sería un anticuerpo que va a hacerse cargo de frenar al virus que está generando molestias. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que quitarse la cabeza, y me imagino que deben haber médicos en este momento conectados a esta reunión, y es importante reconocer que no se debe utilizar corticoides en los primeros días de la enfermedad, porque está pasando que a veces yo recibo, a veces consultas telefónicas, me mandan recetas y yo veo que los pacientes están con dexametasona, prednisona en los primeros días de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la explicación es: el paciente está formando mucha flema. Pues hay que utilizar otro tipo de cosas, pero no uses un corticoide, porque el corticoide baja tu capacidad defensiva, que en los primeros días es fundamental. Entonces no tienes por qué disminuirlo. Recuerda que la gran mayoría de pacientes van a ser entre pacientes asintomáticos o hacen enfermedad leve a moderada. La gran mayoría, 80%, y se van a recuperar después de 14 días. Pero puede pasar también de que el paciente no se recupere tan pronto y aparezca la segunda fase de la enfermedad, que se da después de los 7 a 10 primeros días. O sea, estamos hablando de la segunda parte. Aquí llega el 20% de los infectados, y de este 20%, el 5% son los que van a hacer síndrome de distrés respiratorio, es decir, van a terminar en un nivel de dificultad respiratoria que van a tener necesidad de conectarse a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 pacientes infectados, 5 van a terminar en una unidad de cuidados intensivos y
2 de ellos, o sea, el 2%, probablemente termine con un desenlace fatal. Eso es, a líneas generales, la enfermedad y el por qué, digamos, compromete varios órganos. Pues resulta, señores, resulta que la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, ha recomendado, pues, que las personas se vacunen. Y de hecho, de la Organización Mundial de la Salud se desprende la Organización Panamericana, o sea, ya más localizado en nuestro sector, ¿verdad? La Panamericana de la Salud, que también ya desarrolló, ¿verdad?, un programa de inmunización que viene desde el año pasado, mientras las vacunas empezaron a ser desarrolladas por las diferentes casas farmacéuticas. Primera cosa que yo les quiero decir, hasta el momento no hay nada que haya demostrado mejores beneficios en la prevención de muchas enfermedades virales como esta que la vacuna, pues. Una de las grandes preguntas que se ha hecho la población durante ese tiempo y que ha sido razón por la cual ha disparado duro a las farmacéuticas es, qué raro, ¿cómo es posible que saquen una vacuna en menos de un año? ¿Cómo es posible que las vacunas las hayan desarrollado tan rápido? Y de ahí se desprendió la famosa corriente de que esta enfermedad ha sido sembrada y que ha tenido, crean lo que ustedes quieran. Pero yo sí les voy a explicar el por qué las vacunas fueron desarrolladas en tan corto tiempo. Primera razón, las empresas que están haciendo y han desarrollado las vacunas no son empresas nuevas haciendo vacunas. Ya tienen plataformas tecnológicas listas para desarrollar vacunas, no solamente contra el coronavirus, sino también contra otras enfermedades. Ustedes se acordarán que hace muchos años había un ébola en el África que mató muchísima gente, pero claro, a nosotros nunca nos tocó. Entonces no sabíamos, no nos interesaba mucho. Pero la vacuna para el ébola también salió en tiempo récord por la necesidad de cubrir a esa gente infectada y en tiempo corto, porque ya las plataformas estaban desarrolladas. Yo no soy nadie para decir algo, pero les voy a adelantar. La tan ansiada vacuna para el VIH, enfermedad que miren cuántos años tiene y nunca se había encontrado la vacuna, ya está a puertas de salir. Entonces hay empresas farmacéuticas que están especializadas con plataformas en hacer esto. Entonces no es anormal ver el desarrollo de una vacuna sumamente rápido. Primero. 2, cuando una vacuna, como cualquier otro fármaco, porque hasta el paracetamol que usted toma, ¿verdad? O el ibuprofeno que usted toma, para haber sido desarrollado, ha tenido que pasar por fases de investigación, que para que la investigación se ejecute, ¿verdad? La experimentación se ejecute, la empresa farmacéutica pide una serie de autorizaciones. Y esas autorizaciones demoran mucho tiempo. Yo he visto farmacéuticas que están detrás de las autoridades de salud hasta 3 años, 4 años para que les autoricen el iniciar el estudio de investigación. Cuando uno se encuentra en una situación como esta de pandemia, las autoridades por el estado de emergencia no demoran, dan autorizaciones en tiempo récord, en menos de 24 horas. Esa ha sido la razón también por la cual se acortó el tiempo. Y en tercer lugar, porque dada la pandemia, las farmacéuticas han dedicado equipos enteros de manera exclusiva a trabajar en este tipo de desarrollo de vacunas. En condiciones normales, cuando no hay estas emergencias, las vacunas se desarrollan con equipos que trabajan una vacuna, otra y otra vacuna en simultáneo. Aquí le han dedicado personas de manera exclusiva a hacer esto. Eso explica el por qué las vacunas han salido tan rápido. 2 palabras de esto, porque es importante que usted reconozca qué hacen las vacunas en su cuerpo. Yo lo que tengo que hacer en líneas generales, y le pido por favor que no se pierda en este minuto que voy a explicar esto. Una vacuna es, digamos, un estímulo que recibe la persona para que tu sistema de defensa reconozca, ¿verdad?, una parte del virus que queremos destruir, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Si yo tengo un virus que es el que causa enfermedad, como es el caso del coronavirus, yo tengo varias opciones. Como farmacéutica puedo sacar el ARN, ese material genético que tiene el virus, solo eso, ese material genético, y lo coloco
¿verdad? Lo coloco en la vacuna para que la persona lo reciba. Cuando el sistema inmunológico de tu cuerpo reconoce ese material genético, no es el virus, es el material genético. El sistema inmunológico empieza a generar anticuerpos contra ese código genético. Cuando el virus ingresa, tú ya estás preparado para hacerle frente. Entonces, hay una serie de vacunas que contienen ARN del coronavirus. Entonces te introducen este material genético, que es el mapa genético del virus, es decir, este mapa que dice cómo es ese virus, sin haberte puesto el virus. Solo te pongo su material genético para que tu cuerpo lo identifique, lo escanee, le apunte la placa, como se dice normalmente, ¿verdad? Para que cuando ese virus realmente, en la vida real, vivo, quiera ingresar a tu organismo, tu sistema inmunológico ya preparó anticuerpos para poderlo inhabilitar, destruir. Hay otras, ¿verdad? Hay otras vacunas que te colocan proteínas virales. Proteínas virales. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la proteína Spike? Te colocan fracciones de esa proteína, que es la identificación exclusiva de ese virus. Cuando yo te coloco esa unidad proteica del virus, esa proteína, yo lo que hago es que tu cuerpo la pueda reconocer y como dice, oiga, esta proteína, dicen tus glóbulos blancos, no la reconocemos, vamos a generar anticuerpos contra esa proteína. ¿Estamos? Y cuando el virus quiere ingresar, tus anticuerpos dicen, oye, esas proteínas, nosotros no la podemos reconocer. Ya estamos listos para poder acabar con esa proteína. ¿Y dónde estaban esas proteínas? Ya venían con el coronavirus. Entonces ya estás preparado para hacerle frente. ¿Me dejo entender? Lo que hemos hecho es generar una respuesta defensiva previa identificando esa proteína. Y hay otras formas en las cuales yo te coloco, ¿verdad? Material genético del virus, que es esto, que se llaman vectores, material genético del virus, pero te lo coloco dentro de otro virus, pero un virus inocuo, un virus de los que no causan daño. Entonces te coloco ese material genético del virus en un virus inocuo, que va a llegar a tu cuerpo y no va a generar ningún tipo de enfermedad, pero tu cuerpo va a reconocer a ese virus con ese material genético y va a preparar anticuerpos. Cuando el coronavirus real ingrese, tu cuerpo ya está preparado. En suma, lo que trato de decirte es que las vacunas tienen como objetivo estimular a tu sistema de defensa para que esté preparado para reconocer al virus real, al coronavirus, cuando éste ingrese. Una de las tantas preguntas es, ¿cuántas vacunas tenemos, doctor? ¿Cuál es mejor que la otra? Primera cosa que yo le voy a decir, todas las vacunas funcionan. Doctor, pero hay unas que son más eficaces que otras. Ahí está una de las grandes interrogantes que probablemente se le han hecho llegar a Claudia. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué esa tiene más eficacia que la otra? Yo les recomiendo algo. No comparen números fríos. Este tiene 67%, este tiene 98%, la de 98 es mejor. No necesariamente. ¿Cuál es la explicación? Es como cuando tú vas al supermercado o vas a un pharmacy, ¿verdad? Y vas a buscar un complejo vitamínico para estar mejor, para prevenir enfermedades. Y en vez de mirar cuánto tiene de cada componente, tú miras cuántos componentes tiene. Ah, ya, este tiene 42 componentes, tiene 31. Este es mejor porque tiene más. Pero de pronto tiene más, pero de cada uno de esos tiene menos concentración que el otro frasco, pues. Entonces, no es cuestión de comparar las cosas tan frías. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pudo haber utilizado la gente que utilizó en el estudio de investigación Johnson, por ejemplo, y la gente que utilizó AstraZeneca, o Pfizer, o Moderna, o Gamaleya, ¿verdad? Cualquiera de las empresas farmacéuticas que estudió y desarrolló la vacuna, no necesariamente tomaron el mismo tipo de población. Es probable, se me ocurre, si de pronto AstraZeneca dentro de su población tuvo más obesos, o más diabéticos, o más hipertensos que los que llevó Pfizer a su estudio, probablemente los resultados de AstraZeneca no sean tan altos como los de Pfizer. No porque no significa que no funcione igual y que sea más débil y que no me conviene usar esta, me conviene la que tiene 98. Usted no puede comparar fríamente los números porque las poblaciones de estudio no son exactamente las mismas.
Y si no son las mismas, los resultados no pueden ser los mismos. Primera cosa que usted tiene que entender para que no compare así nomás los números. Segunda cosa que usted tiene que reconocer. Las vacunas no están hechas para que usted no haga la enfermedad. Las vacunas están hechas para salvar vidas. Eso quiere decir, lo voy a decir en cristiano para que todo el mundo me escuche independientemente de qué idioma hable. Estas vacunas se han hecho para evitar muertes. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene una vacuna que de pronto arrojó 67% de eficacia, quiere decir de que usted tiene 67% de posibilidades de no hacer la enfermedad. Si usted está en el 33% restante, si usted hace la enfermedad, usted hará formas leves a moderadas. No va a hacer formas severas. Es como cuando usted se vacuna contra la influenza todos los años. Y yo recibo gente que a veces me dice, doctor, pero raro que yo esté con una gripe así, porque yo me puse y todos los años me pongo la vacuna contra la influenza. La vacuna contra la influenza está hecha para que usted no haga formas severas de gripe por influenza, lo que no quiere decir que usted no se va a enfermar, pues. Y otra cosa que usted tiene que reconocer es que todos los medicamentos, vacunas y cualquier cosa que se use en el ser humano para prevenir o para tratar una enfermedad, hasta los procedimientos tan pequeños como sacar una uña, hasta los más complejos como es un trasplante cardíaco, todos tienen un nivel de riesgo, pues. Todos. Tomar un paracetamol, uno, puede generar intoxicación hepática. Tomar un ibuprofeno común y corriente puede generar una reacción alérgica con dificultad respiratoria. Todos. Y las vacunas también. Entonces, yo no me vacuno porque yo he escuchado que este señor ha hecho náuseas y vómitos. Yo no me vacuno porque yo tuve una amiga que era una persona de tercera edad, se vacunó e hizo fiebre 2 días y le dolió el brazo. Y entonces yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Realmente creemos que las vacunas son perfectas? Oiga, ¿quién no ha viajado alguna vez a algún país donde le han pedido obligatoriamente para darle la visa que se coloque la vacuna para la fiebre amarilla? Y la vacuna para la fiebre amarilla, para los que se han vacunado alguna vez, saben que exactamente 7 días después de la aplicación de la vacuna, usted va a hacer malestar general, escalofríos, dolores de cabeza, dolor muscular, y son más serios que los que ocurren con estas vacunas. Y si usted se coloca la segunda dosis para la fiebre amarilla, después de 10 años, los síntomas pueden ser aún más serios. Y nadie dice nada. ¿Por qué tenemos que hacer y decir cosas en relación a la vacuna para la COVID-19? ¿Usted está esperando la vacuna perfecta? La que no tenga efectos secundarios, la que le produzca una protección tal que ni siquiera se infecte y nunca haga la enfermedad. Eso no va a existir jamás. Entonces, yo lo que le recomiendo es que si usted tiene una vacuna en su país, cualquiera sea la empresa farmacéutica, y el gobierno lo programe o le toca la puerta de su casa para vacunar, levante la manguita y ponga su hombro, vacúnese. Usted tiene un nivel de protección. Y aquí, solo para decirles cómo funciona cada una de ellas, porque la de Johnson, por ejemplo, usa ese sistema del vector que les expliqué en la lámina anterior. Se coloca el material genético dentro de un virus inocuo, para que el cuerpo reconozca el material genético y pueda defenderse de estas proteínas llamadas proteínas Spike. Cuando llega el virus, usted ya está listo para poder prevenir y acabar con ese virus. Lo mismo hace la de AstraZeneca. Hay otras, como esta, por ejemplo, o esta de acá, permíteme que voy a pasar la lámina, esta es la de Pfizer, por ejemplo, o la de Moderna, que son las dos vacunas que, dicho sea de paso, se están utilizando más en Estados Unidos, igual que la de Johnson, digamos que son las 3 vacunas que se están usando. Esta de Pfizer y la de Moderna simplemente te colocan el material genético del virus dentro de una cápsula especial para que tu cuerpo reconozca el material genético, la proteína que está en la capa del coronavirus, y tú te puedas defender formando anticuerpos. O sea, finalmente casi todas hacen lo mismo. Mira, la de Moderna igual funciona como una cápsula proteica como la de Johnson, tiene la misma tecnología. Muchos se preguntan, oiga doctor, ¿y la vacuna rusa, la Sputnik V, no es Sputnik 5 por si acaso, Sputnik V por vacuna, vaccine, ¿sí? La vacuna rusa son 2 dosis. Cada dosis viene con un vector viral diferente.
pero pues son 2 dosis y funcionan bajo el mismo sistema del vector. O sea, un virus inocuo que no genera enfermedad, pero que dentro se le ha colocado el material genético del coronavirus para que su cuerpo pueda reconocerlo y defenderse. Hay otras como la de Sinovac, ¿verdad? Que es la vacuna china, o la de Sinopharm, si hay gente de Perú que me está escuchando, pues son vacunas que te están colocando el mismo virus, ¿sí? Este virus es el mismo virus coronavirus, pero atenuado o inactivado, ¿sí? Entonces, realmente tecnologías hay varias, pero todas apuntan a que usted pueda reconocer, antes que el coronavirus ingrese, usted reconozca la identificación del virus y forme anticuerpos para que cuando ese virus entre en la vida real, usted tenga capacidad de defenderse. Ya les hablé de las diferencias en relación a los niveles de eficacia, ¿verdad? Ya les hablé de que no hay que comparar números fríos. Algunas cosas que usted debe reconocer, todas las vacunas que yo he mencionado, salvo Johnson, y esto no es publicidad nada, porque yo no debo hacer publicidad nada, usted vacúnese con lo que su país le ofrezca y no esté haciendo comparaciones y punto. Protéjase y proteja a su familia. Pero todas las vacunas son de 2 dosis, salvo la vacuna de Johnson, que es, digamos, el one shot, que es la única dosis y con eso usted está protegido. Algunas diferencias adicionales que puede haber entre una vacuna y otra es el tema de la conservación en frío, o sea, la cadena de frío. Hay vacunas que requieren un nivel de cadena de frío mucho más severa, que, ¿no? Más fuerte, por decirlo de alguna manera, que otras vacunas, como es el caso de la de Pfizer, que probablemente requiere temperaturas de menos 70 grados. Y claro, conseguir esos niveles de frío requiere algún sistema especial que garantice la conservación de la vacuna, que obviamente en algún momento pueda hacer difícil que gente de zonas alejadas pudieran tener la facilidad de ser vacunados con este tipo de vacunas. Hay otras vacunas que normalmente se puede inclusive conservar entre 3 y 8 grados de temperatura, que es temperatura prácticamente fría, pero no de congelación, y se pueden mantener sin ningún inconveniente. Los promedios para aquellas vacunas que son 2 dosis, los promedios entre una dosis y la siguiente dosis varían. Algunas pueden ser como la de AstraZeneca con un periodo de 12 días de intervalo, pero hay dosis, por ejemplo, como la de Pfizer, que puede ser 21 días, 28 días, hasta 28 días, la de Moderna, que son 28 días, la rusa, que son 28 días, varían. Lo importante que yo le quiero sugerir es usted recibe una vacuna y la segunda dosis trate de recibirla. Yo sé que a veces es difícil porque el gobierno está de por medio y las programaciones pueden variar, pero colóquese dentro del plazo la segunda dosis y por supuesto con la misma marca de vacuna con la que recibió la primera dosis para que usted no haga un cambio de, digamos, de sistema, de tecnología de vacuna. Una de las preguntas que también hacen con mucha frecuencia y que la formuló en la introducción Claudia es, o tiene que ver con el tema de yo ya me enfermé, ¿yo me puedo vacunar? Pues evidentemente sí se debe vacunar. Es verdad que desde que ha empezado la enfermedad no tenemos ni año y medio de conocer el virus. Entonces quiere decir de que todavía estamos evaluando pacientes sobre la marcha, todavía estamos conociendo al virus, de manera que usted seguramente se va a encontrar con controversias. Quienes dicen, sí, se debe vacunar. ¿Con las 2 dosis? Sí, con las 2 dosis. Otros le van a decir, no, si ya tuvo la enfermedad, pues basta que se vacune con una dosis, que también es válido. Hay gente que dirá, no, porque las enfermedades virales, así como pasa con la hepatitis, que usted lo hace una vez en la vida, así como pasa con la varicela, que usted lo hace una vez en la vida, pues lo mismo debería pasar acá. Usted hace la enfermedad, genera sus propios anticuerpos porque usted sí tuvo el virus en la vida real y entonces usted forma sus anticuerpos y ya generó una inmunidad. Entonces va a encontrar usted controversias. Por eso una de las grandes sugerencias que yo les hago a la gente cuando tengo este tipo de interacciones es cuando usted lea algo, vaya a la fuente. No se deje guiar por comentarios en redes sociales. Las redes sociales no son informativas serias. En una red social cualquier hijo de vecino puede escribir al antojo y sin referenciar la fuente de la información. Esto se hace, curiosamente el término, viral y todo el mundo empieza a leer y a reproducir ideas sin fundamento. Entonces, vaya usted a la fuente.
lo que se está estilando es que igual el que hizo la enfermedad se vacune con una dosis al menos de la vacuna, porque se supone que la persona generó sus propios anticuerpos cuando tuvo la enfermedad. Eso es lo que hasta ahora sabemos. Y lo último, porque después ya voy a decir dos cositas más para cerrar o para darle el pase al doctor Cholkov, algunas cosas que quiero mencionar adicionalmente. ¿Qué pasa? Me dicen, doctor, con los niños, ¿verdad? Es verdad que los niños, y aquí es otra de las cosas que me va a servir para hacer palanca con lo último que voy a decir hoy. Los niños no se ven generalmente afectados, ¿sí? En términos de vacunación, como ustedes entenderán, los estudios de experimentación de primera intención no se pueden hacer por temas de ética. No se pueden aprobar estudios para experimentar en niños cuando antes no había una experimentación en adultos, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la experimentación en adultos y el perfil de seguridad del medicamento, de la vacuna, de lo que sea, es aceptable y se ha hecho un seguimiento a largo plazo de que la gente adulta que recibió el medicamento no ha generado mayores eventos adversos, entonces se puede extrapolar el estudio y se puede generar un estudio en niños recién, con muchos parámetros de exigencia, porque cuando uno toca a niños tiene que ser muy estricto para aprobar un estudio de investigación. ¿Qué es lo que trato de decir? Que todavía no existen estudios de vacunas en niños. Y si no existe un estudio de investigación en niños en vacunas para COVID-19, no espere que haya aprobación en los países para usar la vacuna en los niños. ¿Por qué? Porque obviamente ninguna autoridad te va a aprobar el uso en niños si no lo has demostrado antes con una investigación. Y todavía no hay investigación en niños. Entonces, por eso es que los niños no están normalmente involucrados en los calendarios o en las propuestas de vacunación contra COVID-19 en ninguno de los países del mundo. Si de pronto viéramos que la población de niños empieza a ser comprometida cada vez más, etcétera, de pronto, por un tema de emergencia, se podría empezar a hacer, pero no es la situación. Entonces no pregunte, si yo tengo, por ejemplo, un niño, ¿lo puedo vacunar? No es recomendable, observe, cuídelo igual, protéjalo igual, pero no está todavía la vacuna demostrada en niños. Eso en algún momento, ténganlo por seguro, se va a experimentar y se sacarán los protocolos respectivos para que en algún momento esta vacuna pueda ser aplicada en ellos también. Con esto, que no es un slide, que son varios slides, pero que los voy a pasar rápido, quiero apalancarme de una premisa que les hice al principio de mi presentación. ¿Por qué, con el debido respeto, por qué los gorditos? ¿Por qué los diabéticos? ¿Por qué los fumadores son poblaciones de más riesgo? ¿Por qué estamos viendo cada vez más obesos en unidades de cuidados intensivos? ¿Por qué nuestros amigos o familiares o vecinos o conocidos que han terminado en cuidados intensivos, hacemos un poco de memoria y sí, pues, tienen algún nivel de sobrepeso, o sí son fumadores, o sí son diabéticos, ¿verdad? Y se empiezan a complicar. ¿Qué cosa tienen en común el diabético, el obeso, el fumador? Que los tres tienen un fenómeno que se llama estrés oxidativo. Los tres. ¿Qué significa estrés oxidativo? Que su sistema, su cuerpo, está cargado en oxidantes. El fumador, el diabético, el obeso generan muchos oxidantes. El fumador obviamente por el tabaco, pero el diabético cuando tiene niveles muy altos de azúcar, no voy a entrar en detalle bioquímico, pero desgrega el azúcar, la glucosa, y empieza a generar radicales libres, oxidantes. El obeso hace lo mismo. Y entonces los tres tipos de personas tienen un nivel de oxidación muy alto. Y se ha encontrado, mira lo que te voy a decir, se ha encontrado que realmente existe un impacto importante del exceso oxidativo en el daño que se puede ocasionar en la persona para tener COVID-19. Eso quiere decir que a más oxidación, a más oxidantes, tus posibilidades de hacer COVID-19 no solamente son mayores, sino que las posibilidades de que hagas formas severas son mayores. No lo digo yo, este estudio es desde este año, tiene mes y medio de haber sido publicado. Y hay muchas otras, ¿verdad? Que hablan, por ejemplo, que el estrés oxidativo puede estar asociado a la sepsis que hacen los pacientes con COVID-19. Nuestros pacientes con COVID-19, entre otras cosas, pueden llegar a ser falla de todos los órganos, que se llama falla multiorgánica,
por sepsis, porque terminan contaminándose con bacterias agregadas que empiezan en el pulmón y luego por la sangre se van al resto del organismo. Y está demostrado ya que los pacientes que tienen oxidación son los pacientes que tienen más posibilidades de ser sepsis. Y es por eso que hoy se está estudiando cuál puede ser el rol que pueden jugar. El uso de antioxidantes, no lo dice el doctor Aliaga, no lo dice el doctor Cholkov, está en las publicaciones septiembre del año pasado. Tiene medio año este estudio. El rol potencial de la terapia antioxidante para prevenir la progresión de la enfermedad. Mire usted, esa es la explicación, y aquí le voy a decir lo otro que le dije que me iba a servir para apalancar. Esa es la razón por la cual el obeso, el diabético y el fumador hacen formas más serias y tienen desenlaces más fatales. Y esa puede ser la explicación por las cuales los niños no generan mayor enfermedad por el coronavirus, estando el coronavirus al alcance de ellos, siendo ellos gente más susceptible. ¿Por qué? Porque los niños generalmente no tienen un nivel de oxidación que tenemos los adultos. Qué coincidencia, ¿verdad? Algo de esto realmente tiene mucho asidero y algo de esto nos está llevando, ya después de varios meses de maldita enfermedad, nos está llevando a entender qué es lo que pasa en el ser humano, ¿verdad? Que termina haciendo no solamente la enfermedad, sino formas serias de la enfermedad. Y podríamos seguir porque ya hemos ido más allá. Las publicaciones actuales están hablando del rol que puede jugar, por ejemplo, el glutatión como un factor antiviral en la COVID-19. O este efecto que puede tener la terapia usando glutatión, mira lo que dice, para liberar o para reducir o para aliviar la disnea, es decir, la dificultad respiratoria que se asocia a la neumonía por COVID-19. O sea, ya no solamente se está investigando el rol fundamental que juega el estrés oxidativo, sino que ahora, ¿qué podemos hacer con la terapia antioxidante? Busquemos al antioxidante más potente, al único que tiene actividad dentro y fuera de la célula respiratoria. ¿Quién es ese? El único, pues, glutatión. Porque usted me puede hablar de las vitaminas, pero recuerde que las vitaminas sí son buenos antioxidantes, pero funcionan fuera de la célula. Y usted me puede hablar, ay, doctor, pero yo he escuchado que hay otros sistemas enzimáticos dentro de la célula. Sí, catalasa, superoxidativas, pero dentro de la célula. El único que actúa dentro y fuera es el glutatión. Por eso que ahora se está investigando glutatión. Y miren ustedes, una revisión. ¿Qué significa una revisión en medicina? Que se han tomado estudios diversos para hacer un análisis, una revisión de estudios donde se evalúa el rol del estrés oxidativo en la infección por COVID, coronavirus tipo 2. Y cada vez se estudia más. Esta es otra de las revisiones donde se habla del estrés oxidativo. Mire lo que dice. Como jugador clave en el síndrome respiratorio agudo en la infección por coronavirus. O sea, la oxidación es un jugador clave para que el paciente haga infecciones severas. ¿Qué significa eso? Controle la oxidación. Y hay más. Ahora se está hablando hasta de reforzar el sistema inmunológico y reducir el estrés oxidativo. Y obviamente, entre otras cosas, a través de una buena dieta. Y ahí viene la alimentación proteica. ¿Por qué? Por los aminoácidos. ¿Por qué? Por la formación de glutatión. Y podríamos seguir hablando. Y miren, hoy se está yendo más allá. Este es un journal de enfermedades infecciosas, miren, reciente, ¿ah? Y se está hablando de la deficiencia endógena, quiere decir dentro de tu cuerpo, la deficiencia de glutatión, ojo con lo que voy a decir en este momento, que yo imagino que el doctor Cholkov ya lo tiene, ¿verdad? La deficiencia de glutatión como la causa más probable de manifestaciones serias y de muerte en pacientes con COVID-19. No lo digo yo. Yo soy un desconocido. A mí solo me conoce mi madre y el doctor Cholkov. A mí nadie más me conoce. ¿Ah? Y esto no lo digo yo. Esto está publicado. Se está evaluando que probablemente sea la carencia de glutatión la causa más probable de las manifestaciones serias y hasta de muerte en pacientes con COVID-19. ¿De qué estamos hablando? De oxidación, pues, señores. De oxidación. Y yo no voy a hablar ya más del tema porque ya me excedí, pero sí hay más suplementación de glutatión. Solamente para recordarles, el doctor Cholkov le va a hablar mucho más de esto. Además, él es mucho más experto que yo en este aspecto, pero ya saben que ustedes, la única forma de llevar glutatión y protegerse es con un donador de cisteína, como es lo que tienen ustedes enfrente, que es Inmunocal. Los invito a que cuando puedan, así como el doctor Cholkov tiene millones de seguidores, merecidos por supuesto, que también por ahí, si quieren aprender un poquito más de glutatión y actualizarse, porque siempre publico estudios nuevos en relación a COVID-19, a cáncer y a otras enfermedades, y lo que tiene que ver el glutatión en estas enfermedades,
se puedan por ahí sumar de repente. Esto no tiene fines comerciales. No pregunten nada comercial aquí en ese Facebook. Es solo para que usted pregunte temas médicos, para que usted se informe con temas médicos y reciba respuestas médicas. Aquí no hay ni un tema comercial, ¿sí? Señores, espero que hayan entendido un poco de todo lo que he traído para hoy y que les haya servido. Doctor Cholkov, perdone por los 5 minutos adicionales, pero pues les agradezco muchísimo la atención y la gentileza de la invitación.